Bueno, muchas gracias por dejarme este ratito para hablar de este tema. Y el tema es uno de los artículos que publiqué en mi libro al prójimo hace un par de años. Y la verdad, creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar muchas veces. Si soy soberbio, ¿y quién me trata de soberbio? ¿Y por qué? Entonces vamos a hablar de la soberbia y la arrogancia. Voy a poner el tema y luego hacemos las consultas, las preguntas, lo que yo pudiera aclarar. Y si no es ahora, la pueden enviar por correo también. Bien, hay un versículo de Santiago 4:6 que dice, Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, entremos a hablar un poco de la soberbia y la arrogancia. Sed sumiso a los ancianos, revestidos todos de humildad, de vuestras mutuas relaciones, pues Dios se resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. De la carta de Pedro, 1 Pedro 5. Y cuando hablamos de soberbia, hablamos de soberbia y nos referimos a una actitud de arrogancia. Y los soberbios se autocalifican en sus hechos de grandiosos, magníficos o estupendos y disfrutan placenteramente en la contemplación de sus cualidades propias con menosprecio a los demás. Como sabemos, soberbia es uno de los 7 pecados capitales. El principio de todo pecado es la soberbia. Así nos aclara un verso del eclesiástico y también la suma teológica. Recuerdo que don Bosco también sostiene que el principio de todo vicio es la soberbia. Y la soberbia consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo con Dios, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Que no sea neófito, que no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo, le escribe San Pablo en una carta a Timoteo, 1 Timoteo 3:6. Y la soberbia es el amor excesivo de la propia excelencia. Santo Tomás, sin embargo, confirmando la opinión de San Gregorio, lo considera el rey de todos los vicios y pone en su lugar la vanagloria como uno de los pecados capitales. Al darle esta preeminencia, lo toma en su significado más formal, completo. Entiendo que esa estructura mental en la que el hombre a través del amor a la propia valía aspira a alejarse de la sujeción de Dios. Y no hace caso de las órdenes de los superiores. Muchas veces, aunque San Agustín sentencia que hay que obedecer más a los que enseñan que a los que mandan. La soberbia y la arrogancia es el camino malo y la boca torcida.
Hay un proverbio que dice, yo el Señor aborrezco esta soberbia. Proverbio 8, 13. Ya lo recordé. Bien. La arrogancia no proviene del Padre, sino del mundo, dice San Juan. Y la arrogancia y la presunción y la jactancia solo puede vivir en el corazón del soberbio y altanero que ama el pecado, ama los golpes, busca la ruina, dice otro proverbio, de los hijos de Dios, ya que pone en peligro la unión de todos los hombres. El profeta Isaías nos dice que haré cesar la arrogancia de los insolentes y la soberbia de los demandados humillaré. Isaías 13, 11. Bien. Entremos en otro punto, pura vanidad. San Agustín dice que si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Fíjese que un profesor le cuenta el testimonio de su vida de estudiante a sus alumnos, según él para servir de ejemplo. Entonces les narró cómo fue él un estudiante muy responsable y que no había nada o no había nadie tan puntual como él para llegar a clases. Lo más importante es que le hizo saber fue las estupendas calificaciones que él había obtenido sin estudiar mucho, solo cultivando su natural inteligencia. Finalmente le dice que gracias a Dios él no necesitó ayuda de los demás, que su personalidad triunfadora y fue de muchos éxitos. Y dijo además que se sentía bien consigo mismo y se felicitaba por ser mejor que los demás. Luego, este maestro se sienta sobre su pupitre, sobre su mesa de trabajo, mira a sus alumnos así como en forma circular y dice, bien, ya les he hablado de una parte de mi vida. Entonces vamos ahora a hablar de ustedes. Por favor, quiero que participen todos. Para comenzar, dice, comenten ustedes, ¿qué les ha parecido mi vida de estudiante? Dice San Agustín, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Bien, este cuento del profesor es un cuento creado para ilustrar el tema de la soberbia. Nos recuerda a un maestro presuntuoso, tal vez ridículamente engreído, cercano al típico profesor carente de razón o entendimiento. En otras palabras, está el deseo excesivo de mostrar las propias cualidades y de que éstas sean reconocidas y alabadas. En otras palabras, solamente vanidad, pura vanidad. Nada más que vanidad, como dice el proverbio. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia sentencia, Macabeos. Veamos una fiesta de máscara que utiliza la soberbia para que la vayamos reconociendo. En todo caso, la soberbia es mucho más de lo que refleja la actitud de este profesor que puse como ejemplo. Pero hay que estar atento porque por lo general la soberbia no muestra la cara. Siempre está bajo una máscara. Es decir, la soberbia está al acecho observando a escondidas
y con cuidado para no ser descubierta. Y la soberbia finge cualidades, ideas o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene. Descubramos esta fiesta de máscaras que utiliza la soberbia para contaminar la vida de los hombres. Estas son presentadas siempre como un ideal principal, carácter íntimo o esencia de algo. Esto es como un cierto espíritu, diría yo. Usemos esta palabra, un cierto espíritu. Espíritu de servicio. Interesante. Eso para una persona abnegada y muy generosa, que nunca piensa en sí misma, sin embargo manifiesta con gran pena: si no fuera por mí, nada sería. Soy la única que hace algo. Espíritu de justicia. Es una persona muy preocupada de que se haga justicia, pero no logra disimular el resentimiento o la indignación producida por el desengaño o por las ofensas. No conoce el perdón, ni es capaz de calmar el disgusto o pena causado por algo que considera una falta de afecto o una desconsideración. Espíritu de verdad. Es una persona que defiende la verdad a toda costa y no es capaz de medir su vehemencia. Actúa y se comporta sin tener en cuenta los derechos de los demás. Tiene un deseo irresistible de imponerse o dominar con mucha diferencia. Y cuidado, se creen siempre poseedor de la verdad. Y caen en el mal de llevar la contraria en todo. El espíritu de sabiduría es una persona intelectual. Su severidad excesiva y escrupulosa. Solo él sabe cómo se interpreta todo. Exige exactitud, rigidez en el cumplimiento de una ley, de una norma o una regla. Su actitud es orgullosa y generalmente este tipo de persona a veces es despectiva con los demás. Otro espíritu, el espíritu de la enseñanza. Es una persona que de mucho empeño, mucho interés por enseñar. Sus consejos son de lo mejor. Ellas son ejemplos de lo que enseñan. Es una persona que dice las cosas por el bien de los demás. Ahí pueden observar y tener cuidado. Son siempre paternalistas y hacen sentir al aconsejado su superioridad y suficiencia. Espíritu de coherencia. Es una persona que busca la conexión, relación o unión en todo. Pero ella ajusta los criterios a su conveniencia e impone cambiarle el principio a las personas para que su forma de pensar parezca buena. No me quedan muchos espíritus. Espíritu de generosidad. Es una persona generosa, lo regala todo. Sus obsequios son magníficos, aparatosos, lujosos. Todo lo que da lo hace para que los demás lo vean su generosidad, pero humilla muchas veces a la persona que regala, a la persona que recibe. Modo de ser del soberbio, para que vayamos descubriendo. Francisco de Quevedo y Villegas escribe que es más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Ojo, pareciera que la soberbia está en todo y no nos salvamos de ella, pero además descubrimos que todos tenemos manifestaciones de soberbia. Reflexionemos nosotros mismos.
La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice Abadías 1.3. Pero no nos sintamos ofendidos por esta afirmación. Mejor será que revisemos ese aire de dignidad y de esa susceptibilidad y no nos sintamos dolidos o enojados. Hagamos sí un esfuerzo para descubrirla y para amansarla, mitigarla o hacerla más suave y soportable. Vuelvo a San Agustín, que sentencia: los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero le da pereza a sí mismo, como le da pereza corregir su propia vida. Veamos. El soberbio es autosuficiente porque él cree que se basta a sí mismo, que no necesita a nadie, ni de Dios, ni de los demás. Además goza de una gran autocomplacencia al sentirse muy satisfecho de sí mismo, entonces se gloría de sí mismo, él solo se autoalaba y se complace de todo. El soberbio es orgulloso, se cree superior por lo que trata de forma despectiva y desconsiderada a los demás, es decir, es altanero, con actitud despreciativa hacia los demás en palabras, gestos y miradas. Además es vanidoso, aparenta lo que no es, y lo que hace es una actuación para quedar bien a costa de todo, incluso de la verdad. Y el soberbio no trepida y no tiene vergüenza para hacerse dueño de los méritos que no le corresponden. Se apropia del éxito ajeno y acomoda y adapta las cosas para sacar provecho de las iniciativas que no le pertenecen. Además, pone todo su esfuerzo para vanagloriarse y presumir, llamando la atención y arrogarse ventajas y beneficios, incluso derechos especiales que no goza todo el mundo. El soberbio es aquel que desea imponer su propio juicio y su gusto personal, pero aún más, él quiere a toda costa que todos aprueben, acepten y apoyen sus opiniones, sus gustos e iniciativas, pero sin aceptar la de los demás. Además impone su orgullo con cierta rebeldía para que todo se haga como él quiere. Y se molesta y muestra enojo si le contradicen. El soberbio mira con malos ojos cualidades y éxitos de otros. Entonces es envidioso y busca desanimar al que le va bien. Manifiesta su deseo de fracaso a otro que no es él. Pero además es egoísta y busca ser el punto central, interesado solo por sí mismo, sus bienes y sus cosas. La soberbia sospecha de todo, complica todo lo que puede, enreda las expresiones de los demás, es burlón, es irónico, lastima y ridiculiza a otros. También su juicio es duro, terco, juzga despreciativamente al que puede e interpreta siempre mal los actos de las personas. Además vive cavilando, le da vuelta una y otra vez a las cosas, complicándola mucho más de lo que es. El soberbio es ambicioso, ¿verdad? Se empeña a toda costa en triunfar. Pasa por encima de cualquiera que se oponga a su éxito. Busca todas las formas para sentirse bien consigo mismo. Es poderoso y mejor que los demás. Es calculador. Y para tener beneficios reflexiona con cuidado y atención si va a tener perjuicio. Todo lo hace por conveniencia. El soberbio es desconfiado, está siempre preocupado de que no le vayan a engañar.
Está siempre manifestando abiertamente cómo los demás se equivocan. Está pendiente de los errores ajenos, critica los defectos de los demás. Ay, su intención siempre es dejar mal a la otra persona ante los otros, ante los demás. Es el tipo de persona capaz de emitir juicios temerarios y negativos sobre otros sin importar si se tiene fundamento en la verdad. Ay, Señor. Tal vez se puede decir que este crudo análisis que estoy haciendo del soberbio, aunque sea cruel, áspero, despiadado, porque intenta mostrar con realismo, eso es lo que trato de hacer, lo que puede resultar desagradable o afectar a la sensibilidad también de quien puede estar escuchándome. Pero la verdad que aún hay más. Porque es soberbio el que desanima ante los propios errores y fracasos, como el que hace suya la actitud de desaliento, de pesimismo y de reproche. En efecto, la falta de aceptación personal, es decir, no estar conforme consigo mismo y por eso autorreprocharse y reprocharle a Dios por ser como es. Eso también es soberbia. Una sentencia que quiero leer sobre el sabio. La calzada de los rectos es apartarse del mal al que atiende a su camino. Guarda su alma. La arrogancia precede a la ruina, el espíritu altivo a la caída. Mejor es ser humilde con los pobres que participar en el botín de los soberbios. El que está atento a la palabra encontrará la dicha. El que confía en el Señor será feliz. Proverbios 16, 17, 19. Bien. Hasta aquí dejo mi parte sobre este tema. Nos toca todo un poquito. A todos nos llega, especialmente si vamos descubriendo si soy soberbio y quién me lo dice. Bueno, muchas gracias y continuamos ahora sobre las consultas sobre la soberbia y la arrogancia.